Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas, que lleva por título Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, una transformación cultural y emocional necesaria. En la mesa van a estar moderando la mesa dos profesoras que nos acompañan aquí. Le damos la gracia y la bienvenida a Laura Lara Martínez y a María Lara Martínez, que nos van a acompañar en esta mesa. Y al resto del público decirles que por un tema de organización, todas aquellas personas que quieran hacer preguntas a la mesa, que después tendremos un momento de preguntas, hay unos compañeros de la organización que tienen unos papeles, ¿vale? Me entregáis, pedid los papeles a lo largo de la conferencia, no hace falta que estéis al final, ¿vale? Lo vais levantando la mano, lo vais llamando, están ahora mismo en el fondo, James, Carlos, María José, todos ellos podéis ir pidiéndolo y le entregáis el papel, escribís la pregunta en el papel, se lo entregamos a las moderadoras para que se pueda coordinar mejor la sesión de debate, ¿de acuerdo? Entonces no hace falta que estéis hasta el final. Bueno, pues ya sin más preámbulo, invito a la mesa, por favor, Sara, Laura y María. Muchas gracias. Y tenemos el honor de contar en esta inauguración del Congreso en Cáceres, después de la tarde que tuvimos ayer con la velada cultural en el Palacio de la Generala, pues hoy contamos en este auditorio de la Facultad de Formación del Profesorado con Sara Oviedo Fierro, es vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que nos va a hablar sobre derechos humanos de la infancia y la adolescencia, una transformación cultural y emocional necesaria. Se enmarca, como sabéis, dentro de este congreso que en 2019 está dedicado especialmente al debate, después de 3 décadas, de 30 años, sobre la Convención de los Derechos del Niño. Y le voy a pasar ahora la palabra a la profesora doctora Laura Lara para que presente a Sara. Gracias, profesora María Lara, por darme la palabra. Es para mí también un honor estar en este auditorio de la Facultad de Formación del Profesorado con nuestros amigos del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, con Antonio Jiménez como presidente y como líder, y en esta gran familia que formamos todos los consejeros, embajadores de esta gira por la infancia. María Lara y yo, como embajadoras de la gira por la infancia, tenemos también el gusto de ser compañeras de Sara Oviedo Fierro. Ella es consejera de honor, como nosotras, dentro del CIPI. Sara es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas y máster de Sociología y Ciencias Políticas también por la Universidad Central del Ecuador. Ha sido vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia del Ecuador desde 2004 hasta 2012, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano de la Niñez de la OEA, Organización de Estados Americanos, desde 2006 hasta 2008, y delegada del Ecuador en el Instituto Interamericano de la Niñez entre 2004 y 2012. Es miembro del directorio de ECA, Ending Clerical Abuse, a nivel global y coordinadora de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual en Ecuador. Podríamos decir muchos más cargos, nombramientos, méritos de Sara Oviedo Fierro, pero por voluntad propia suya hemos sintetizado
en estas pinceladas su trayectoria encomiable en defensa de los derechos de los niños y las niñas. Sara, tienes la palabra. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, creo que todos compartimos hasta este momento muy importantes intervenciones en esta mañana que esperamos les haya llegado al corazón, particularmente de las autoridades que estuvieron presentes. Los niños hicieron unas muy sentidas pedidos, que como digo, ojalá les llegue y ojalá puedan cumplirlo. Yo quisiera decirles que estoy muy contenta con el público que está aquí. Ustedes son chicos jóvenes, nosotros decimos así en Ecuador, chicos jóvenes, estudiantes, entiendo yo, y que pronto serán funcionarios de un montón de instituciones públicas y privadas, y asimismo, ojalá se lleven en el corazón todas estas ideas que están escuchando, estas ideas que también voy a exponer yo en este momento, porque realmente dependemos de ustedes. Dentro de poco ustedes serán los que dirigen el mundo, los que dirigen Cáceres, los que dirigen esta Extremadura, pero también los que dirigen España. Y por qué no, con otros cargos en el mundo. Y entonces de sus decisiones va a depender lo que siga pasando. Y creo que particularmente en este momento en el mundo es muy importante que ojalá se tomen las decisiones más sensatas. Así es que, como les digo, muy sinceramente estoy muy contenta que sean ustedes los que están acá. Yo, como verán, he hecho un cambio en el título de mi ponencia. He quitado la palabra emocional, he aumentado la palabra histórica. Y he pensado también que podría decir ahí muchas cosas. Podría decir que los derechos humanos de la infancia y la adolescencia es una transformación ética en el mundo, porque definitivamente se dio visibilidad al único grupo de la población que hasta ese momento, 1989, no era visible para nadie. Ni siquiera era visible en el sentido de lo que queremos que sean visibles, ni para las propias familias. Así es que, como digo, ahí podríamos decir muchas cosas, pero lo importante es el asumir este sentido de la transformación cultural que voy a tratar de argumentarlo en este momento. Y el instrumento legal que nos permitió esta transformación cultural es la Convención de los Derechos del Niño, de la cual hemos estado hablando toda la mañana y de la cual me ha encantado. No veo a los chicos estudiantes de secundaria ese rato que estaban aquí, pero me ha encantado que con tanta dedicación hayan hecho sus pequeños apuntes y nos hayan contado sobre algunos derechos en esta mañana. Bueno, ya se ha dicho también que es el 20 de noviembre, en pocos días se cumplen los 30 años en el cual se aprobó. Pero es importante que nos preguntemos qué exactamente estamos celebrando en este momento en el que, como digo, celebramos este instrumento internacional que marca esta transformación tan profunda en la humanidad. Es de hecho una acción legal que tomó la Asamblea General de las Naciones Unidas, legitimando el trabajo de un equipo interdisciplinario que demoró nada menos que 10 años de reunirse de forma permanente para elaborar la Convención de los Derechos de los Niños. En esos 10 años hubieron muchísimas discusiones, he tenido la oportunidad de conversar con muchos de los que han participado, las anécdotas por supuesto son muchas, pero en todo caso el producto, como digo, revolucionó al mundo. ¿Qué es la Convención de los Derechos de los Niños? Ya se ha dicho en la mañana, es un tratado internacional que consagra los derechos humanos para todos los niños del mundo. También lo dijeron los chicos acá, y definidos los niños del mundo
como las personas que hasta cumplir los 18 años, como sabemos decir, de 17 años, 11 meses, 29 días. Todos ellos en el mundo son niños, niñas, y nosotros en América Latina, y aquí les escuché a algunos adolescentes de los que hablaron, no decimos solo niños, decimos niño, niña y adolescentes, para a su vez visibilizar a los adolescentes que generalmente además ya no se sienten identificados como niños, se sienten más identificados con jóvenes, entonces lo de adolescentes queda muy bien. Una cosa que es súper importante decirlo en este momento es que no se dio derechos especiales a los niños, se dio los derechos humanos de todos, los derechos humanos de todos. Se dio consideraciones especiales, que los vamos a ver más adelante, consideraciones legales especiales, pero se dio derechos humanos iguales que todo el mundo. Y también que son la base, que forman esta dignidad humana de la cual nos explicaron muy bien en la mañana los adolescentes y que son propios de todas las personas que vivimos en la humanidad. En este proceso de 10 años, lo que se hizo es consensuar los valores tradicionales y culturales para la protección y el desarrollo armonioso del niño. En todas las culturas había muchos principios, en todos los sistemas jurídicos, como se dice después, también había distintos reconocimientos a los niños. Y en esas condiciones lo que se hizo es consensuar entre todos para poder sacar lo que ahora les llamamos Convención de los Derechos del Niño. Y una aclaración, en la mañana cuando una de las chicas le preguntó acá al panel de adolescentes que si era necesaria una convención, que por qué no eran suficientes leyes, y se contestó de determinada forma, yo quisiera aclarar de que sí fue necesaria una convención para hacer estas transformaciones culturales, para hacer las transformaciones legales en cada uno de los países. Antes de la convención, revisen ustedes mismos, sobre todo los que están acá, que son estudiantes de leyes, con curiosidad miren qué tipo de leyes teníamos antes de la convención. Y van a ver que se enmarcaban en lo que se ha llamado la doctrina de la situación irregular, así se llamaba antes de la convención. Todos concebían a los niños de una determinada forma dentro de la lógica de minoridad. Acá he escuchado varias veces en la mañana la palabra menor. Quiero hacerles que tengan un compromiso concreto, que no volvamos a utilizar la palabra menor. La palabra menor da cuenta con esa idea de minoridad, con esa idea de que los niños no son completos humanos más o menos, y es importante que todos pasemos a argumentar lo que decimos en la doctrina de la protección integral. La humanidad, junto con la Convención, pasó de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral. Y eso fue un consenso importante que se dio a través de la Convención de los Derechos del Niño. Esto también yo creo que sabemos, es una convención de 55 artículos, pero adicionalmente hay 3 protocolos facultativos. Creo que nadie lo nombró en la mañana y son súper importantes porque tienen la misma, diríamos, legitimidad, el mismo valor jurídico, si cabe el término, de la Convención. Y son el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. El otro es relativo a la participación de niños en conflictos armados. Y el último, el de comunicaciones. Este de comunicaciones, que es el más actual, que es el que todavía no han ratificado la mayoría de países, España sí lo ratificó, es justamente el que nos posibilita que cuando ya no hay ley ni instancia judicial dentro de nuestros países que nos acepte una demanda, una denuncia concreta que tenemos, podamos ir a otros, justamente al Comité de Derechos del Niño a plantearlo. Y eso en ese sentido es muy importante este protocolo.
pero además hay 22 observaciones generales se llaman. Son documentos técnicos desarrollados a veces para detallar un artículo de la Convención que necesita ser explicado más, a veces porque ha habido una demanda concreta que se hable de algún tema, pero cuando ustedes necesitan, si son estudiantes de psicología, de trabajo social, de derecho, si necesitan algún tipo de explicación más detallada sobre determinados aspectos, ustedes pueden revisar las observaciones generales. Hay de todos los temas. ¿Y cuál es la naturaleza de la Convención? Aquí se quiere señalar dos cosas súper importantes. La Convención no solo entrega derechos, ya todos lo hemos dicho toda la mañana y creo que eso está suficientemente claro. La Convención responsabilizó a los estados a que lo cumplan. Miren, yo he puesto aquí esa doble condición en la naturaleza de la Convención. Creo que todos los tratados internacionales hacen lo mismo, pero particularmente en esta se detalla y se crea todo un tinglado para que eso ocurra así, para que los estados lo cumplan. En ese sentido, el Estado, cuando ratifica la Convención, se compromete a garantizar los derechos, porque si no, ¿para qué lo firma? ¿Para qué hace el esfuerzo de ratificarlo, si no es para cumplirlo? O sea, no es un asunto diplomático, un asunto formal, es para cumplirlo. Y se comprometió también a presentar un informe cada 5 años. El momento de ratificar, presenta un informe a los 2 años, ratifica y presenta un informe a los 2 años. Y después, y para toda la vida, tiene que presentar cada 5 años. Para hacer el seguimiento de esa responsabilidad que asume el Estado, se crea el Comité de Derechos del Niño de la ONU, en la cual fui vicepresidenta durante 4 años. Y cada 5 años, como les dije, hace un examen periódico a los estados. El rato que hace el Estado periódico a los estados, en ese momento les da recomendaciones. Y las recomendaciones se vuelven mandatorias, porque si bien la Convención de los Derechos del Niño no es de naturaleza vinculante, sin embargo, cada uno de los estados ha puesto en su legislación interna, lo ha puesto como que los tratados internacionales son del mismo valor que las constituciones, o a veces hasta más. Eso le vuelve vinculante para el Estado. Sin embargo, no se cumplen las recomendaciones. Y en el caso de España, ustedes, que también les invito a que lean las últimas recomendaciones que en el 2018 dio el Comité a España, tampoco es que las cumplen. Sería bueno, por ejemplo, solo para poner un ejemplo, qué pasa con las recomendaciones que se hizo frente al tema de la tauromaquia. Ustedes saben que junto con otros 7 países, entre esos mi país, Ecuador, tiene todavía estas famosas corridas de toros, y el comité ha hecho recomendaciones a los 8 países, más o menos en el mismo sentido, y está relacionado con que los niños no participen en esos actos y sobre todo de que no existan escuelas taurinas. Habría que ver si se ha cumplido o no, y habría que ver también si no se está financiando desde los partidos políticos y desde las instituciones públicas a ese tipo de violencias, que es una de las, por eso lo asumió el Comité de Derechos del Niño, por considerarlo de lo más complicada y muy institucionalizada, y que realmente está en contra de los derechos de los niños. En todo caso, desgraciadamente, la mayoría de países, como ya se ha dicho acá, a los 30 años estamos verificando que no están cumpliendo, y que tenemos que revisar como sociedad civil. Ustedes son como yo, sociedad civil, y como ciudadanos tenemos la obligación de crear los mecanismos de exigibilidad.
o de hacer uso de los mecanismos de exigibilidad que sí existen en nuestras constituciones y leyes para exigir que esto se cumpla. Pero decíamos que el instrumento para el cambio fue la convención y por eso les hablé de la convención. Pero, ¿en qué consistió exactamente este cambio? La primera idea que quisiera traerles acá es de que en épocas pasadas, aunque cuando escribía en épocas pasadas pensaba que no son tan pasadas, son bastante presentes y bastante presentes en muchos países. Decía, al niño se lo concebía como un adulto en miniatura o como un animalito. ¿Por qué digo animalito? Porque se creía que no tiene alma, que se creía que no tiene conciencia. En muchas comunidades indígenas yo recuerdo haber percibido esa sensación y se les valoraba sino únicamente como mano de obra, de lo más barata. Y por ejemplo, valorarles como mano de obra barata es una realidad ahorita con algunas empresas españolas que en Asia o en África están haciendo ropa o haciendo distinto tipo de productos con mano de obra infantil. Por eso digo, yo no sé si será tan pasado o que se les consideraba potenciales delincuentes. Esto también no sé si sea tan pasado. Yo sé que a los MENA no se les quiere dejar aquí que entren en los supermercados. ¿No será que también se los sigue considerando como delincuentes, como peligrosos? Entonces, miren, toda esa concepción que es contra la que la convención quiso proponer un cambio de paradigma, ¿no será que es una cosa que todavía está en la realidad? Justamente, y en general, ya no los niños pobres, porque si ustedes ven todo lo que digo con relación a adulto en miniatura, animalito, valorados como mano de obra o seres peligrosos, son más en relación con los niños pobres, Pero en general, en nuestras familias, en cualquier familia, se lo consideraba que no tenían capacidades, que no tenían habilidades, que no tenían intereses, por lo que el adulto indiscriminadamente resolvía por él y por ella, o resuelve todavía por él o por ella. Y digo adultos, no solo padres de familia, sino los propios adultos autoridades. El rato que el adulto autoridad no nos consulta sobre sus decisiones, sigue pensando que no tienen intereses, que no tienen conciencia, que no tienen planteamientos. ¿Cuál es el cambio cultural que hace en la Convención de los Derechos de los Niños? Justamente reconoce que los niños, que los seres humanos, desde el inicio de su existencia, están dotados de intereses, capacidades y vulnerabilidades particulares, y que por la misma razón requieren de protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus derechos. Miren que esto es el cambio cultural sustancial que se da con la Convención de los Derechos de los Niños. Y es el cambio cultural que brinda a la humanidad la posibilidad de reivindicarse. Algún autor decía que si con las mujeres, si con las reivindicaciones propias de las mujeres, la humanidad se está en su conjunto reivindicando, con lo de los niños también, porque les estamos dando voz, les estamos dando visibilidad a un sector de la población que jamás antes había estado presente en la vida política ni tomado en cuenta para ningún tipo de decisión. En estas condiciones, la Convención refleja una nueva perspectiva también de la infancia. Ya los niños no son propiedad de los padres. Ustedes también fueron niños, su niñez y su adolescencia está bastante reciente en la mayoría de los casos. Ustedes se acordarán desde cuándo tienen conciencia de que son seres humanos y de que tienen gustos y que tienen habilidades. Sin embargo, que no eran esos gustos y habilidades e intereses tomados en cuenta o respetados por los adultos. De eso es lo que estamos hablando aquí justamente.
Los adultos, nuestros padres, las autoridades, generalmente se han jugado a creer ser propietarios de los niños y siguen en esa actitud. Pero justamente lo que se está planteando es de que eso no es, que somos seres humanos. Se dice que somos seres humanos desde que nacemos, con todas las capacidades, solamente en un desarrollo progresivo de esas capacidades. Por eso es que los derechos de los niños también tienen ese carácter progresivo. Pero no somos propiedad de nadie, no son propiedad de nadie. Y tampoco son los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Así es como se ha pensado siempre, así es desde donde nacen las políticas públicas para la niñez y adolescencia. Hoy de mañana que escuchaba a las autoridades, más en un caso que en el otro, me hacían recordar justamente por la forma de plantear lo que estaban haciendo, que se está todavía mucho desde esta concepción más bien asistencialista, paternalista. Ha dejado de ser, dice la Convención, un receptor pasivo de una serie de beneficios y se ha convertido en un sujeto titular de derechos. Así cuando a veces me preguntan de una forma muy sucinta cuál es el cambio, cuál es el avance que da la Convención, yo contesto con esto: dejó de ser un actor pasivo a ser un sujeto titular de derechos. Es visibilizar a los niños, es no seguir pensando que por obra y gracia del Espíritu Santo a los 18 años que nos dan la ciudadanía, de pronto aparecemos con cantidad ya de capacidades instaladas. No, es el pensar que desde que nace el niño va aprendiendo progresivamente todo lo que luego a sus 18 años podrá mostrar ya como ciudadano. Y creo que eso lo sentimos absolutamente todos. Sin embargo, eso no estaba legitimado. Según la perspectiva que presenta la Convención, el niño es un individuo y un miembro más de la familia y de su comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados a su edad y madurez. O sea, ya no hay discusión con respecto, es un miembro más. Así como hay un miembro adulto mayor o un miembro que es persona discapacitada o un mamá o un papá, el niño es un miembro más de la familia. Ustedes dirán, pero eso es así, a mí ya me trataron así, pero esto no es así en todo lado. Y eso es lo que los defensores de la niñez, como soy yo, vamos programando en todos los países de forma que esto se vaya dando. Asimismo, los derechos de los niños ya no es una opción que puedan las autoridades decidir optar o no. Por ejemplo, en este periodo de mi administración, yo como alcaldesa de mi ciudad decidiré o no asumir las responsabilidades que tengo con relación a los niños. Ya no es más opcional, no debería ser opcional, debe ser una obligación para todas las autoridades. Aquí se dijo, cuando habló el alcalde, habló básicamente del tema de la recreación. Las alcaldías siempre están ligadas al tema de la obra física. Y entonces, en ese sentido, el derecho que más pueden cumplir es el de la recreación, porque tiene que ver con una obra física que se llama parques infantiles o como se llama. No, el alcalde de la ciudad tiene que ver con absolutamente todos los derechos. Y sobre todo ahora, por ejemplo, los derechos ligados a los peligros que los niños, niñas y adolescentes tienen en el uso de las redes sociales, por ejemplo. Yo no conozco, ustedes me pueden contar luego, cuánto de avances hay con respecto a las políticas públicas que se hayan establecido en relación con el tema de la pornografía infantil, con el turismo sexual con fines de explotación sexual. Del matrimonio infantil hablaron los chicos de la mañana, que es otra forma de explotación sexual comercial actual, con la explotación sexual en línea, que es una de las explotaciones sexuales más actuales que existen en este momento, con la trata y la explotación sexual provocada también justamente por la relación en las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado? Temas actuales. Entonces, todos
todos los derechos de los niños tienen que ser abarcados por las autoridades. No es una cosa opcional y no es tampoco una cosa que haya que hacer para unos niños y no para otros. Hay que hacer para todos los niños. No es una obra de caridad, no es el cheque que damos en la Navidad para que los niños reciban juguetes o que reciban para darles algún acto recreacional en la Navidad. Son seres humanos que requieren de políticas públicas como todos los seres humanos. Mucho más si recordamos, y esto no se olvide, hasta los 5 años se forma el 85% de la corteza cerebral. El 85% de las interacciones de las neuronas se dan hasta los 5 años. Todo lo que dejemos de hacer hasta esa edad no se puede recuperar después, no se lo puede hacer. Como decimos en Ecuador, somos bajos en talla. Si no tenemos la nutrición, la alimentación necesaria los primeros 5 años de vida, después no vamos a recuperar la talla y seguiremos igual. Ese es el dato más visible de lo que les puedo decir, el más visible, pero esos, como esos, hay muchos. Todos los ámbitos del desarrollo del niño pueden ser afectados si no se hace. Entonces, no es opcional, no es una obra de caridad. Les decía hace un rato a los periodistas, en la formación, en la inversión que se haga en los niños y adolescentes, estamos definiendo el futuro de España y estamos definiendo el futuro del mundo. ¿Hasta cuándo van a entender eso las autoridades? Es sencillo, es sentido común, es sentido común. O sea, queremos cambios de las sociedades, pero se da por la inversión en la primera infancia, se da por la inversión en niñez y adolescencia, en todas las cosas que los chicos aquí sentados pidieron, en esas aulas más grandes, en esas más médicos de sanidad, etcétera, etcétera. En todo eso estamos jugándonos el futuro de no solo el presente de esos niños concretos, sino el futuro y el cambio de la sociedad. Bueno, esto yo creo que es más de lo mismo, de que no es negociable, de que ahora son jurídicamente vinculantes y que se necesita de políticas públicas y que se necesita de financiamiento. Se necesita de voluntad política. No puede ser que la clase política de nuestros países se pasan en juegos de poder que no ni siquiera a veces entendemos o que no tienen una lógica que resuelva el futuro de nuestras sociedades, sino que resuelven a la larga el futuro de sus partidos. No puede seguir siendo eso. La lógica de lo político está dada en función del bien público y eso es lo que se tiene que priorizar. Ahora, ¿qué derechos consagra? Esto yo creo que vamos a pasar rapidito porque ahora de mañana nos dieron una clase de derechos, pero sí decirles que de la mayoría de derechos que nos hablaron están enmarcados en los de arriba, los derechos sociales básicos. Pero no nos hablaron, por ejemplo, de qué es lo que hace realmente este cambio, esta transformación cultural más evidente. Son los derechos civiles y políticos que se entrega a los niños, niñas y adolescentes. No se les entrega solo derechos sociales básicos, se les entrega derechos civiles y políticos. Y esto es clave, porque aquí está en realidad la esencia del cambio, la esencia de ser sujetos titulares de derechos. ¿A qué nos referimos? A la libertad de expresión y de información, a decir su opinión, a asociarse, a poderse reunir, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La Convención entrega a los niños esa posibilidad de decidir libremente la religión. Todo esto que les estoy leyendo en este momento, este grupo de derechos, tiene mucho todavía que ponerse en práctica, pero explica en mucho los cambios que procura la Convención en relación con los niños. Pero no solo da derechos, da también medidas de protección. Asimismo, como las constituciones de nuestros países no solo nos dan derechos, nos dan también la posibilidad de poder exigir los derechos, que son los enumerados en los derechos civiles y políticos, pero adicionalmente a los niños se dan medidas de protección contra la violencia, el abuso, el trabajo, la explotación sexual, comercial en sus diferentes formas.
¿Quiénes tienen que poner esas medidas de protección en práctica? Los estados. Acuérdense lo que les decía, la convención no entrega solo derechos, entrega responsabilidades a los estados y eso es una cuestión clara. Una de las consideraciones legales que les decía al inicio, que entrega la convención, es esto del interés superior del niño. No creo que sea la primera vez que ustedes lo escuchen, pero esta es una de las condiciones legales más importantes que ha hecho un cambio sustancial en la humanidad. El momento en que se lo practica, porque el interés superior del niño tiene la obligación de practicar las familias, el juez, el fiscal, las autoridades, el presidente, las asambleas nacionales, etcétera, etcétera, o congresos, que los llaman. Luego, todas las decisiones ¿qué quiere decir esto del interés superior del niño? Tiene dos enfoques complementarios, que todas las decisiones que atañen al niño han de tomarse según el interés exclusivo del niño para asegurar su bienestar inmediato y futuro. Y todas las decisiones y todos los actos deben garantizar imperativamente los derechos del niño por encima de cualquier otra persona, diríamos, que se encuentre en ese momento o que tenga que ver con eso que se está decidiendo. Pero el interés superior del niño, junto con este principio, con esto, como les dije, con los derechos civiles y políticos, son los que explican sustancialmente la transformación cultural, política, ética. ¿Por qué política? Porque al entregarles el derecho a la opinión, a la asociación, a la reunión, a la información, está entregando poder a los niños. Por primera vez que se entrega poder a los niños con la convención. Al plantear que la opinión de los niños, que está estipulado en el artículo 12 de la convención, garantizará que el niño que esté en condiciones por su madurez de emitir un juicio, de emitir una opinión, de participar en una decisión, tiene que hacerlo. Y en ese sentido, los jueces, los fiscales, los profesores, las autoridades están en la obligación de tomar ese tipo de decisiones conjuntamente con los niños. Ahora de mañana escuchábamos participar a los niños. Sin embargo, el rato que se les hacen las preguntas, como que ellos se cohibieron un poco. Tal vez no estamos en los colegios todavía dándoles toda esa apertura para participar todo el tiempo. Por eso todavía no pueden tener un pensamiento tan formado. Pero si les consultaríamos desde que podemos consultarles en la clase de ciudadanos que estaríamos formando, porque lo único que lograríamos con eso es que vayan formando su pensamiento todos los días, y eso es muy importante. Como les decía, los niños tienen que ser escuchados absolutamente en todas las decisiones que tengan que ver con ellos, que les concierna a ellos. Y voy a poner ejemplos concretos. En un juicio de separación de papá y mamá, hay que preguntarles a los niños con quién quieren irse, por ejemplo. En una política pública que va a tomar el cantón, que tiene que ver con los niños, hay que hacer una consulta popular con los niños. En las decisiones en los reglamentos que tiene el sistema educativo. Yo no sé si aquí ya participan activamente los niños. Los niños son el 95% del personal, diríamos, que hay dentro de un sistema educativo. Sin embargo, es el 5% el que toma las decisiones de lo que se va a hacer en ese establecimiento educativo. Y ese es el tipo de cosas que está pidiendo la convención, que no las veo difíciles. Muchos países ya han probado en este rato de que el bullying, el famoso bullying que está tan presente, el tema de las drogas, el manejo de las drogas dentro del sistema educativo y la violencia en general, se ha podido parar con la participación activa de los chicos. El rato en que las decisiones no toman solo los adultos, sino que toman participativamente, y en eso hay muchas experiencias. Yo he conocido, gracias a la gira
y gracias a Antonio por invitarme por tercer año. No le veo a Antonio, pero gracias por hacerme partícipe de eso, porque salgo aprendiendo mucho. Pero hoy he visto esta metodología de las comunidades de aprendizaje y yo me he quedado súper emocionada viendo cómo esos chicos participan. Y ellos no es que entraron desde la lógica de demos más derechos, ellos entraron desde la lógica de hacer pedagógicamente mejor las cosas. Y miren cómo lograron la participación de los chicos. ¿Por qué no el sistema? Si el sistema educativo se haría más democrático, les aseguro que la democracia en la sociedad se sentiría muchísimo más fortalecida. Eso les aseguro. ¿Cuánto tiempo pasan los chicos en el sistema educativo con esa visión así directiva, impuesta? Entonces aprenden de lo mismo para seguir luego. Si podrían vivir en condiciones más democráticas en el sistema educativo, realmente, como digo, saldríamos ganando todos. De eso estamos hablando cuando hablamos de esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la transformación cultural más importante que ha dado la Convención es, al asumirles a los niños como sujetos de derechos, es el asumirles como entes participativos. Como entes participativos. ¿Cuál es la condición esencial de ser ciudadanos? ¿Cuál es la condición de ser ciudadanos en cualquier edad? El participar. ¿Y por qué eso nos da la posibilidad de? Porque la participación nos permite poder exigir sobre todos nuestros derechos, poder incidir en las decisiones que se toman, poder ser una persona activa en lo que está ocurriendo en mi sociedad, en mi mundo, y eso es lo que se logra con la participación de los chicos. Esto antes era impensable. Yo recuerdo que hice mi tesis de maestría sobre la participación de los niños y un profesor se me negó a ir al momento del jurado. Esto hace unos 10, 15 años, que no iba. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso de la participación de los niños? Los niños tienen que estar estudiando y jugando. Eso es una aberración de los adultos, nos dijo, eso está mal, eso no se puede aceptar. O sea, es justamente por el miedo, por el peligro que ven los adultos de verse menoscabada su autoridad. Y muy por el contrario, la participación de los niños lo que tiene que hacernos es variar nuestra forma de autoridad, también ser más democráticos, también ser más incluyentes. Entonces, este es el kit. Nosotros decimos que el derecho a la participación es la madre de todos los derechos, porque justamente nos permite reclamar todos nuestros derechos. Y por último, ya hemos dicho de alguna forma todo lo que está acá, que representó la Convención la primera oportunidad de que los países hagan un compromiso formal con los derechos de los niños, aunque, insisto, no se cumplan. Ustedes, chicos, pronto van a estar en cargos de responsabilidad. Ojalá les quede este mensaje en su corazón, porque además, con que los niños en este rato sean mejor atendidos, también nosotros nos estamos procurando una mejor existencia. No es solo para ellos. Ellos se aprenden a hacer, si son protegidos, como me dijo una vez una niña en mi país, si yo soy protegida, voy a aprender a proteger y les voy a poder proteger cuando ustedes ya no estén en la tercera edad, por ejemplo. Todos salimos ganando. También el hecho de que estos cambios profundos tienen que ver con combatir el adultocentrismo. ¿Qué es el adultocentrismo? Es una categoría que utilizamos mucho en América Latina, que a veces no se utiliza lo suficiente, pero es toda esa forma de actuar, de pensar, de reivindicarse los adultos con esa protección, diríamos, muy dirigida, muy desde arriba hacia los niños. Eso tenemos que combatir, que como les digo está presente en toda instancia. Y insistir en que son 30 años de la Convención, ya se dijo desde hace un rato, el reto va muy lento, muy lento. Es más, yo llamo que hay fuerzas contrarrevolucionarias que se están levantando. ¿Cuáles son esas fuerzas?
Los profesores que dicen, desde que los niños tienen derechos, yo ya no les puedo decir nada. Los padres de familia que dicen, ahora como los chicos tienen derechos, ya no me deja que dirigirle, ya no me deja hacer nada. O sea, todo eso se va conformando como una especie, como digo, de contrarrevolución que está conspirando en contra de que los derechos de los niños vayan avanzando. Así es que, como digo, espero haber dado algún elemento nuevo a ustedes dentro de este análisis y ojalá, sobre todo, les quede en su corazón, insisto, la posibilidad cierta de saber que cada uno de ustedes puede ser un ente activo en la defensa de los derechos de los niños y sobre todo en cambiar en el aquí y en el ahora, nuestra relación con los niños. Ustedes tendrán hermanos, tendrán sobrinos, tendrán vecinos, tendrán muchos niños a su alrededor y en su quehacer profesional un día sepan ser consecuentes con esto. Muchas gracias. Muy bien, gracias Sara por tu interesante aportación, completa visión además desde tu amplia experiencia y para realmente pues que la sociedad se mentalice ya en el siglo XXI de ese cambio de actor pasivo a sujeto titular de derechos que es el niño. Y queremos ahora iniciar la ronda de preguntas. Ahora nos van a pasar también las preguntas que están formulando tanto personas que se encuentran en la sala como también los que están en streaming viendo por videoconferencia esta sesión. Así que en cuanto tengamos las preguntas vamos a dar paso a ellas. También ir pensando vosotros más. La primera de ellas es dirigida por supuesto a Sara. ¿Cómo propone actuar ante actividades económicas que a la hora de producir recurren a la mano de obra infantil? Por ejemplo, en la extracción de coltán para la fabricación y la producción de material textil. Bueno, gracias por tomar este elemento que vi en el momento de mi exposición, que sí nos preocupa mucho porque no solo ese caso, sino muchos casos. Lo que nosotros llamamos de trabajos peligrosos, trabajos forzados y peligrosos, de acuerdo a lo que la OIT llama, hay una lista interminable, 60, 70, como es trabajos que los niños no deberían estar participando y los adolescentes, sin embargo, se sigue participando. El que ha señalado es uno de esos. Yo pienso que hay varias medidas, siempre hay varias medidas en varios niveles. A nivel legal, ¿qué dice la legislación española sobre el asunto? Hacen la mano los que son estudiantes de Derecho. ¿Aquí hay alguno? ¿Estudiantes de Derecho? ¿No? ¿Estudiantes de Psicología? ¿Estudiantes de...? A ver, alcen la mano. Ya. Pero estamos muy poquitos ¿De qué son estudiantes ustedes? Disculpen. Magisterio infantil, qué chévere, qué bien. Pero en todo caso... La educación social, o sea que es como trabajo social, me imagino. ¿No? Bueno, en todo caso, averigüen qué dice la legislación española con respecto a las prohibiciones de este tipo de trabajo para las empresas que están legítimamente
registradas aquí en España. O sea, si hay o no ya alguna prohibición de que no pueden emplear, estén en el punto del planeta que estén, no pueden emplear mano de obra infantil. Eso yo creo que es importantísimo. Cuando se hizo este debate con respecto a algunas industrias, yo leí muchas cosas, pero no recuerdo que me haya quedado claro este aspecto. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel legal todavía, el mirar en los países donde que está ocurriendo, donde que la empresa española o la empresa de donde sea haya ido a contratar mano de obra infantil, también habría que ver qué prohibiciones legales hay. Pasando ya a otro tipo de medidas, a medidas de política pública, también, si se está en términos generales realizando acciones de prevención del trabajo infantil en general y particularmente en este tipo de industrias. Y si ninguna de las dos cosas existe, vuelvo al tema que les dije en la mañana y en el cual estoy este rato de mi vida, en el tema de la exigibilidad a los gobiernos de que eso que no hay o que está bastante mal elaborado, porque muchas veces pasa eso, que sí lo han puesto por obligación, pero que no está nada claro, hay que pedirles, exigirles que lo cambien. Entonces ahí viene la exigibilidad nuestra, que es, en este rato en el mundo, lo único que está logrando cambiar el mundo es la exigibilidad de la ciudadanía. Estas manifestaciones públicas multitudinarias que se están dando en todo el mundo a través de redes sociales o físicamente. No tenemos otra opción, pero si me preguntan eso, no les voy a poder contestar ya de procedimientos más. Se puede pedir también, dentro de la exigibilidad que tenemos, hay medidas de estas de movilización, pero hay también medidas de otro tipo a nivel legal. Pedir, por ejemplo, medidas de protección se llaman a ese grupo de niños. No sé cuál es la figura aquí en España. En mi país es medidas de protección. Usted va a la Corte Constitucional o va donde un juez, donde un fiscal y dice, ese grupo de niños, yo quiero como ciudadana proteger a ese grupo de niños y presento esta medida de protección para que eso se corte de forma inmediata. Esas son medidas de exigibilidad que se pueden utilizar. Habría que también revisar cuáles medidas deben ser. Gracias. Otra pregunta está relacionada con el turismo sexual en menores. Nos dicen que el turismo sexual en menores sigue latente y te preguntan qué pasa con la persona que viaja a otros países para abusar de esos niños o de esas niñas. Ahí es legal, pero el país de origen de la persona que está cometiendo el delito de abusar sexualmente de un niño o de una niña no lo reconoce así, afortunadamente. Entonces, no se puede parar, detectar, impedir o imputar que una persona viaje a otro país donde tristemente está permitido, pero en su lugar de origen no, como debe ser, el no abusar de niños y niñas. Bueno, el turismo con fines de explotación sexual es una de las modalidades de explotación sexual comercial en el mundo en este rato. En efecto, está más desarrollado en unas regiones que en otras. Asia, desgraciadamente, es una de las regiones donde que más se ha desarrollado esto, y también América Central, hay muchos de estos problemas. Y cada uno de esos países ha tomado ya las medidas legales necesarias como para prohibir, en este tipo de temas es prohibir tajantemente, y prohibir no solo al cliente, sino prohibir al establecimiento. O sea, todos reciben sanciones. Recibe sanción el establecimiento donde se ha dado el hecho, el que ha movilizado a los clientes, hasta a los que han movilizado, al dueño del taxi que movilizó, o el de la furgoneta que movilizó, también tiene una sanción. Por supuesto, el cliente o la persona que le puso en contacto, etcétera, etcétera. O sea, de lo que yo conozco en la mayoría de países, al menos de América Latina, y estos de Asia, Tailandia y alrededores, que son de que más se da estos problemas, se ha logrado
coalición mundial de ONGs que se llama ECPA, con siglas en inglés, de la cual mi fundación Quiturraimi en Ecuador es representante, ha logrado parar que se den medidas en una serie de países. Exactamente, no sé si la persona que hizo la pregunta se refirió a alguien en especial, pero a algún país en especial, pero como digo, de lo que sabemos y de cómo vamos trabajando en estos temas, vamos logrando que en todos los países, de los códigos penales, de todos los países estén medidas concretas para parar este fenómeno. Se oyen cosas espeluznantes alrededor de eso. O sea, se oyen cosas y cómo el Internet facilita, entre comillas, que este tipo de cosas se estén dando. Y realmente qué bueno que haya alguien que esté preocupado acá. Insisto siempre, ustedes utilizan mucho el Internet, utilicen en cosas muy útiles. Utilicen en cada una de estas cosas que no me han entendido o que les quedó pensando, métanse, averigüen, investiguen. Es un excelente método de investigación. Miren la dimensión del problema de la explotación sexual dentro de su país y a nivel del mundo. Piensen que no solo es el turismo con fines de explotación sexual, sino que está la pornografía infantil, que es otro fenómeno súper importante y que de rato en rato se hacen las denuncias de redes que están en varios continentes, en decenas de países, y que es una situación brutal porque en la mayoría de los casos ni siquiera las familias, o en muchos casos hasta las familias, habían contratado los servicios de sus hijos para este tipo de imágenes y cosas así. O sea, las cosas no están bien, o sea, y según la Interpol, esto está creciendo geométricamente, más que geométricamente, creo que se dice exponencialmente. Está creciendo exponencialmente y es de preocuparse. Y no son las víctimas solo los que estamos diciendo, podemos ser víctimas nosotros también. Y realmente necesitamos comenzar a parar. Otra pregunta. Nos dice otro de los oyentes que qué opinas de la utilización de los niños por parte de los intereses gubernamentales, como es el caso de la joven Greta Thunberg. Yo no sé hasta qué punto es utilización de esta joven. No sé. A mí, más que gubernamental, me pareció que alguna utilización hay, es de alguna fundación que le está, o algún, ¿cómo se dice?, inversor que le está financiando. O sea, más bien sentí por ahí el asunto. Y a mí me ha parecido el trabajo que ella hace muy importante. Sí me ha parecido como sobre, ya algún rato conversábamos con alguien que me ha parecido como sobre, o sea, que está ahí todo el tiempo, que no da tiempo ni para pensar, porque las cosas se van haciendo con tiempo. Yo lanzo una idea y dejo el tiempo para que la otra persona piense, porque si no, ¿cómo lo meto dentro de mí? Porque todo se me puede ir. Dicen que tenemos un margen de atención de 3 segundos. O sea, 3 segundos atendemos, o no sé si es menos, pero 3 segundos y se nos va la atención. Volvemos 3 segundos. O sea, si no damos tiempo a los procesos mentales, o sea, es bien difícil. Entonces a mí me ha parecido como sobreexpuesta. Para mi gusto me ha parecido como sobreexpuesta. O sea, que está... Pero, y alguien me decía, es Marta justamente que está aquí, que le van a conocer mañana, que me decía algo que me quedó sonando y me pareció importante, que está como poniendo énfasis solo en que los gobiernos tienen que actuar. Y en el tema medioambiental tenemos que actuar toditos, todos. O sea, ahí sí no hay chance de decir solo los gobiernos. Obviamente, los estados tienen una gran y mayor responsabilidad, pero todos. El rato que queremos 20 marcas de shampoo, el rato que queremos 20 marcas, un poco de todo, también estamos haciendo nuestra cuota para este problema ambiental que tenemos. Entonces tenemos que ser súper responsables todos. Entonces, eso es lo que podría decir de esta chica, no sé si le respondí. Nos hace
consulta en relación a los MENAs. Atendiendo al interés superior del menor y desde el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, nos preguntan qué medidas se están desarrollando ante la problemática actual de los MENAs. Si se está teniendo en consideración el odio que desde algunos sectores se está generando hacia ellos, desde algunos colectivos, donde se los está estigmatizando, o en ciertos medios de comunicación, o esferas políticas, o incluso profesiones, y partiendo de los derechos de los niños, que son inviolables, si a esos MENAs se los está tratando como niños, se les está dando un trato de igualdad de oportunidades con respecto a otros niños, o cuál es su percepción a nivel internacional de esta situación. Yo hubiera querido que esté aquí Antonio, pero no es este momento, que nos pueda contar a viva voz porque él trabaja en ese tema. Sin embargo, la gira anterior estuvimos en Marruecos, estuvimos con grupos de MENAs, estuvimos conversando mucho con jóvenes africanos, por ejemplo, que también estaban en migración en Marruecos. Primero decirles que el tema de la migración es un tema, como algún autor decía, que comenzó, no va a parar y va a seguir creciendo. O sea, no hay chance de otra cosa. En mi país, por ejemplo, estoy allá en Ecuador, en el centro del mundo, en América Latina, tenemos también ya migrantes de todo el mundo. No en el número que ustedes tienen, pero tenemos ya. Yo me quedo así, de pronto estoy en algún lado y me quedo admirada de que por ahí está uno de Turquía, que por ahí está, bueno, de América Latina ni digamos, pero de cualquier parte del mundo. Y aquí en Europa se siente más. Eso uno. O sea, la migración es un fenómeno social, económico, que va a seguir creciendo y creciendo, y que por lo tanto mejor vayámonos acostumbrando a asumirnos como una sociedad global. Eso nos va a servir mucho. Uno. Dos, la causa de la migración son muchas. Yo me voy a referir a una que siempre la digo. El problema es que los países ricos, fundamentalmente europeos y Estados Unidos, fueron a nuestros países y nos sacaron todas las riquezas que teníamos. Decimos nosotros, el bienestar europeo se asienta sobre la miseria en los otros continentes. Discúlpenme que les diga así directamente, ustedes no son responsables de eso. Y luego nos ha tocado salir. Miren cuántos ecuatorianos hay aquí en España. Ustedes saben, conocen, la mayoría cuando hablo con algún español me dice, en mi casa hubo una señora, acá atiende, o sea, ¿cuántos ecuatorianos vinieron? Millones. Se dice que se movilizaron 1.800.000 ecuatorianos en la crisis de inicios del 2000. Muchos de ellos se quedaron. ¿Por qué vinieron? Porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay condiciones de vivir. ¿Por qué vienen los de Etiopía, los de cualquier Tanzania, de cualquier país del África? ¿Por qué vienen acá? Esto es muy importante que ustedes jóvenes aprendan eso. Si vienen es porque no hay cómo vivir, no hay trabajo. Las riquezas naturales se nos llevaron, en la mayoría de los casos, en contubernio con autoridades nacionales que también son unos malos ciudadanos y que no respetaron, no defendieron a su país. Entonces luego nos toca venir a estos. No crean que quisiéramos venir. Yo obviamente, por suerte, estuve en otra clase social, pero muchos parientes, inclusive míos, también están aquí en Europa. O sea, no es el tema de la migración un asunto voluntario, no es que nos gustaría dejar nuestro país. La migración se da porque no nos queda otra. Y como digo, igual sucede a los africanos y demás. Segunda cosa. Y tercera cosa, ya está aquí Antonio y nos puede contar qué se está haciendo aquí con respecto a los MENA. Yo de lo que he visto, a mí me parece, por ejemplo, por lo que nos contaban nuestras compañeras en la anterior gira, no hay recursos necesarios para el apoyo que se debe dar a los MENA. No hay recursos necesarios. Los municipios y las autoridades siempre escamotean los recursos, siempre no tienen, siempre pedimos uno, nos dan tal cantidad y nos dan menos.
Entonces, si no tienen suficientes recursos, no hay suficiente personal, no hay el personal especializado, no hay las camas donde que tengan que dormir dignamente, no hay la capacitación profesional que requieren, porque si realmente queremos ayudarles, tenemos que darles una capacitación profesional que les permita a ellos defenderse por sí mismos. O sea, no hay ninguna condición que permita reivindicar realmente a esos niños, a esos adolescentes, que miren todo lo que se juegan por pasar acá, miren todo lo que se juega. Igual que lo que se ve en la frontera entre México y Estados Unidos, donde que van miles de ciudadanos de toda América Latina para pasar al sueño americano, igual pasa acá. Se juegan la vida para llegar acá y luego llegan acá y les tratan pésimo. Entonces no hay una política pública, diríamos, digna, que permita que ellos puedan cambiar sus condiciones de vida. No sé si Antonio quiere hablar algo al respecto de los MENA, pero la pregunta fue como muy directa: ¿qué se está haciendo? Bueno, sí. ¿Qué se está haciendo con respecto a los... Ahora se está acuñando un término, chicos y chicas que migran solos, ¿bien? Esto de la terminología también es interesante. ¿Qué se está haciendo? Pues se está haciendo mucho y a la vez se está haciendo bien poco, ¿bien? Se está haciendo mucho ¿por qué? Porque, como en otras ocasiones, en la sociedad civil, organizada o no organizada, en concreto hemos creado una comisión, le hemos llamado nosotros comisión de expertos. Ya tuvimos una primera reunión en Madrid, pues directores, educadores, nosotros desde el Consejo Independiente, para entre nosotros también tejer redes. Ya llevamos bastantes años trabajando, pero sí que es verdad que el volumen de los chicos que están migrando solos actualmente, fundamentalmente procedente de Marruecos, al ser tan numeroso o al ser tan grande este volumen, pues requiere de una mayor, de que esta red pues sea todavía mayor y de que las acciones que organizamos, tanto a nivel de organizaciones sociales como a nivel de universidad. Aquí algunos sabéis que ya en el mes de marzo tuvimos un seminario y en Marruecos estamos haciendo algunas acciones, pues estamos tratando de que entre todos podamos aportar los conocimientos que tenemos, porque como bien decía Sara, aquí hay 4 áreas fundamentales de intervención. En primer lugar, ¿qué se está haciendo en origen, en los países de procedencia? Bien, prevención en origen. ¿Qué está sucediendo durante el tránsito? Protección durante el tránsito. Ya lo vimos en determinados barcos que rescatan a personas. ¿Cuántos niños venían, verdad? Fueron estos dos, el Ocean Viking y el Open Arms, ¿verdad? Que había muchos niños migrantes en esos barcos. La inclusión social, lo estamos viendo en los medios de comunicación, ¿no? Y últimamente, tristemente, se ha politizado el fenómeno, ¿no? Ya sabemos que determinadas fuerzas políticas lo han utilizado en sus campañas electorales. Y por último también, que se está haciendo en la vertiente de mayor autonomía al cumplir los 18 años, ¿no? Que la mayoría de estos chicos, o una gran parte de estos chicos, se están quedando sin recursos, ¿bien? Entonces, en esas 4 áreas son las que estamos tratando de hacer incidencia política. Ya lo hicimos, lo estamos haciendo tanto aquí en España como en Marruecos, como país fundamental del que proceden estos chicos, y lo estamos haciendo la sociedad civil, organizada o no organizada, pero lo estamos haciendo la sociedad civil. ¿Qué están haciendo las administraciones? Las administraciones están malgastando los recursos económicos. ¿Por qué? Porque están pagando, porque estamos pagando los ciudadanos, ¿verdad? Con los impuestos, unas cantidades desorbitadas en cuestiones de protección para que determinadas empresas sociales, determinadas organizaciones sociales con convenios con la administración pública estén de algún modo gestionando estos recursos de acogida, pero no se está pensando ni en la inclusión social y comunitaria, ni en lo que pasa el día de mañana cuando estos chicos cumplan 18 años.
Hay datos estadísticos, con esto termino, en concreto de la Generalitat Catalana, que es donde abunda ahora mismo este colectivo de chicos que migran solos, que dice que el 70%, no me quiero equivocar, sí, el 70% de los jóvenes que se encuentran en las prisiones, los módulos de jóvenes de las prisiones de Cataluña, son de procedencia magrebí, ¿no? Magrebí, marroquí fundamentalmente, y de ese 70%, el 90%, es decir, el 63% absoluto, han sido tutelados por la administración. Esto es un fracaso enorme de la administración del sistema de protección. Yo creo que con eso ya... Comenta otra espectadora vía streaming que le gustaría saber de qué forma es posible concienciar a futuros profesionales de la educación para aumentar la garantía de los derechos de estos niños y niñas. Una de las cosas que a estas alturas de la vida yo tengo claro es de que no es un problema de información. Nuestro cambio en la actitud con relación a los niños no es de que yo esté informada, inclusive formada sobre qué es derechos, qué son derechos humanos, cuáles derechos son los que tienen los niños, cuál es la Convención de los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. No es un problema de información, es un problema de cambio de actitud. Yo les decía al final, ojalá ustedes vayan y al menos el rato que están en relación con niños, revisen su actitud con ellos. Es un problema de cambio de actitud. O sea, uno tiene que ponerse, como se dice, a la altura de los niños, asumirlos como seres humanos, como sujetos titulares de derechos, como se dice, en los hechos. O sea, espontáneamente, naturalmente, porque nos nace. O sea, y esto es un asunto, un ejercicio de empatía, por un lado, de ser empáticos con los niños, y es una condición también de reconocerse en sí mismo como un ser humano sujeto de derechos y reconocer a un semejante en los niños. Yo creo que, no sé por qué, o sea, porque es una cosa un poco loca, discúlpeme que diga así. Fuimos niños, fuimos niñas, fuimos adolescentes, nos sentimos discriminados, nos sentimos no incluidos, sentimos todo lo que hemos hablado como pesándonos. No, o sea, fueron violentos con nosotros, fueron irrespetuosos con nosotros. En muchos de los casos hasta nos pueden haber abusado sexualmente. ¿Cuántos casos hay de abuso sexual que marca tanto para toda la vida? Etcétera, etcétera. Sin embargo, crecemos y nos olvidamos de la condición de niños y comenzamos a tratarles como cualquier adulto. ¿Por qué se cambia? Esa ruptura que hay en ese momento hace que nos unamos ya al grupo de adultos que tienen esta relación discrecional con los niños y no seamos capaces de vernos como semejantes. Como digo, siempre digo yo aprendí a cambiar mi actitud con mi primera nieta. Ella ya tiene 15 años ahora y hice más que del código de la niñez y de la Convención de los Derechos del Niño, yo aprendí de la convivencia con ella, de escucharle, de así realmente hacer el ejercicio diario, permanente, de verle, de valorarle sus intereses, de asumirle como ser humano igual que yo. O sea, fue un ejercicio, un lavado de cerebro de todo el tiempo. Y creo que hubieron muy buenos resultados. O sea, nunca utilicé las formas de crianza violentas, por ejemplo, que es una de las cosas que marca la relación entre adultos y niños cuando son padres de familia, etcétera, etcétera. Eso es lo que les puedo decir de todo corazón. Les estoy contando cosas muy personales. O sea, realmente es un cambio de actitud de vida. Y pasa. Hay un dicho que me encanta a mí que dice: no se puede dar lo que no se tiene. Si ustedes no se valoran como sujetos de derechos, si ustedes no viven la vida desde esa condición de ser sujetos de derechos, no van a poder ver a nadie
ni a su pareja, peor a los niños como sujetos de derechos. Entonces, ese es el cambio de actitud que estoy proponiendo, ese cambio que nos permite evolucionar. No se olviden, toda la vida hay que estar evolucionando, toda la vida. Hasta nuestra muerte tenemos la posibilidad de ir evolucionando. Y evolucionar es hacer ese cambio de vida que, por la pregunta de alguien, lo estamos reflexionando acá. ¿Cuál crees que es el motivo por el que después de transcurridos 30 años desde la Convención aún no se haya conseguido garantizar derechos como el derecho a la vida o el derecho a la participación en muchos lugares del planeta para los niños? Y también si crees que hay países que no están convencidos todavía de la importancia de esos derechos. En España hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por supuesto que la labor que desde las Naciones Unidas se hace es para todos los países, pero ¿por qué hay países que todavía se resisten a que los niños sean tratados como merecen, como niños, con plenitud de sus derechos? Bueno, yo he hablado varias causas de dado ahora, pero ya que me han preguntado voy a profundizar un poquito más. Decía, lo más evidente, lo más visible es que hay una falta de voluntad política, de los políticos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay esa falta de voluntad política? Porque hay intereses. O sea, todo se mueve con intereses. ¿Y cuál es el interés que prima en el mundo? El interés de ganancia. El interés de ganancia en todas sus formas. De ganancia de poder, pero de ganancia económica sobre todo. Entonces, yo estoy administrando un país, yo estoy administrando un municipio. Yo estoy administrando a nombre de los que tienen, el poder económico real de mi país. No es que las cosas son tan sencillas, no es que el político es malo por naturaleza, es porque representa intereses, y son los intereses de la banca, de los grandes exportadores, de los grandes importadores, de los que se dedican al comercio, pero de los grandes, son los intereses por los cuales se deciden la mayoría de cosas del mundo. Los niños son parte de la población. ¿Por qué los políticos no toman todas las decisiones para favorecer a la mayoría de población? Si eso dice cuando están en todo el proceso electoral, eso dice. Pero después, ¿por qué no lo hacen? Porque el Estado está organizado, constituido para favorecer a estos grandes intereses. Entonces, el rato que les toca tomar decisiones, no toman por la población, pues, y la población que no habla, que no puede hablar, que no esté en la asamblea, que no puede ser alcalde por su edad, que no puede estar manifestando, porque las mujeres hemos ido logrando las cosas que hemos logrado, porque ya estamos en la vida política, estamos pidiendo en todo lado, pero los niños no están. Entonces, ¿de quién más se olvida? De los niños. Pero yo les digo, no se olviden que hay intereses. O sea, el mundo no se mueve por otras dinámicas que no sean los intereses económicos de las grandes corporaciones, de las corporaciones globales. Se habla ahora, no sé ustedes, de pronto ahora en el internet todos nos enteramos más o menos al mismo tiempo de lo mismo, pero se habla de 26 familias que estarían detentando el poder económico en el mundo. 26 familias que deciden lo que va a pasar con el mundo todos los días, así de sencillo. Y son 26 familias que son dueñas de las grandes corporaciones. Frente a esos intereses de esas 26 familias, ¿qué es lo único que tenemos? Nuestra capacidad de exigibilidad como ciudadanos en todo el mundo. Y por eso a mí me emociona tanto ver todo lo que estamos pudiendo organizarnos y hacer y expresarnos en redes sociales y expresarnos de distintas formas, porque no tenemos otra cosa. Querría preguntar también a los colaboradores si hay más preguntas recogidas. ¿No? Bueno, pues entonces, yendo a esos hechos de la materialización en el planeta, del reconocimiento del niño como sujeto de derechos, una última pregunta para Sara, y es, ¿en qué países has visto una verdadera participación de niños y niñas
empresas en la elaboración de políticas públicas que puedan ser ejemplo a nivel mundial. Lo contrario de la pregunta anterior. A ver, yo creo que hay experiencias más que países. O sea, a veces en un país ha habido una buena experiencia, en otro país otra buena experiencia. Como les dije ya, las comunidades de aprendizaje que yo pude conocer aquí, que lo hacen aquí en España, sobre todo, que hay varios, no sé si alguno de ustedes estudió en alguna comunidad de aprendizaje, capaz que sí, pero estas han creado un método, entonces en sí misma yo puedo hablar de esa experiencia, que han creado un método pedagógico que ha permitido un protagonismo de los niños en todo sentido y que ha permitido que los niños participen auténticamente y en cosas diríamos reales que han supuesto un cambio de vida. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces empleamos a los niños para participaciones, como decimos nosotros, bastante como de florero de una mesa. O sea, para que vengan, hablen y cosas así, pero no en cosas reales. La participación debe ser para cambiarle el estado de situación, no hay otra participación. Entonces, si a los niños se les consulta sobre el reglamento interno de un colegio o del reglamento interno de una universidad o cosas así concretas, estamos cambiando la correlación del poder, de fuerzas realmente. Entonces, como digo, hay experiencias. En mi país, por ejemplo, en Ecuador, hemos hecho como 5 consultas nacionales que comenzaron participando como 140,000 niños de la primera en el 90 y que participaron en 2006 1.200.000 niños. Y esa me tocó dirigir a mí y fue increíble. Y los niños, hicimos de 8 a 12 años y los niños más pequeños de 8 nos pedían, ellos también querían participar. El problema es que luego no se toma en cuenta. Entonces, muchos de los procesos de participación, desgraciadamente, no son tomados en cuenta después las cosas que han dicho los niños. Y entonces eso no sirve, tampoco sirve. Como digo, hay países donde que estructuralmente y casi siempre está ligado con el sistema educativo. Han cambiado el sistema educativo y han posibilitado mayor participación. Y se ha convertido en un referente súper bueno de democracia. Insisto, todos salimos ganando cuando los chicos participan. Como última pregunta, en estos 30 años, ¿qué aspectos crees que han mejorado? ¿En qué aspectos de la Convención se ha hecho más hincapié y la comunidad política internacional ha hecho más caso, ha prestado más atención a nivel mundial? En algún rato UNICEF daba unas cifras cuando estaba en el Comité de Derechos del Niño y eran referidas, por ejemplo, a desnutrición. Si antes estaba en el 47% la desnutrición en el mundo, ahora está ya en un promedio de 20%. La mortalidad infantil, la de niños hasta 1 año, que también ha mejorado. La mortalidad de niños menores de 5 años, porque son dos indicadores, que también ha mejorado. El tema de educación. Hay muchos más niños que están estudiando, sobre todo en la primaria. Y yo creo que podemos dar datos de algunos países, en América Latina y particularmente en mi país, casi estamos en el 100%. Entonces, diríamos concluyendo, en salud y en educación son los ámbitos en los que más se ha avanzado. Creo que ustedes también deben tener evidencias de que es un poco así. Ahora, en algo, sin otra cosa hemos avanzado, es en visibilizar en su conjunto los derechos de los niños, en que las temáticas de los niños, particularmente el de la violencia, porque es que lo de la violencia es una cosa bien grave. No ha sido mi tema ahora, pero realmente es uno de los temas más graves que ocurre contra los niños. En ese tema al menos estamos posicionando que es una cosa que la humanidad no puede seguir soportando. Entonces también es un avance el que ya sea un tema serio, discúlpenme que lo diga así, un tema serio, el que tratemos
abiertamente los temas de los niños como un problema de política nacional. Eso también es importante. ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias por haberse quedado. Un abrazo a cada una de ustedes y seguimos en el evento. Gracias. Del Congreso. Ahora tenemos la pausa para comer, para descansar, y a las 16 horas empiezan las sesiones de comunicaciones. Tenemos comunicantes que vienen de diferentes países, entre ellos también por supuesto España, y están repartidos tal como viene en el programa en el programa oficial en 4 salas. El aula 1 es el aula Joaquín Sama, se encuentra en este pasillo, en esta planta, hacia la mitad del pasillo. ¿De acuerdo? Vais a ver un cartel y vais a ver debajo que pone aula 1. El aula 2, que es el aula versátil, se encuentra también en esta planta, pasando justo enfrente de cafetería. Ahí vais a ver un cartel y debajo pondrá aula 2. El aula 3 es el aula de grados, es en la primera planta, la planta de acceso. Según se entra a la izquierda, ¿vale? A la derecha bajamos las escaleras para venir al salón de actos, pues a la izquierda pasamos un suelo de color azul, ¿vale? Y ese suelo hasta el final nos lleva al salón de grados. Allí estará puesto también el cartel y pondrá aula 3. Y el aula 4 es la sala de cultura. Está en la planta baja aquí, pasando cafetería y unas puertas al final, la puerta de la derecha se cruza y todo derecha, frente y al final. Allí hay nuevamente otro cartel del Congreso y debajo pondrá aula 4. Cada uno de los comunicantes ya sabe en qué aula está, porque están puestos los nombres y los títulos de las personas que están. El resto del público tiene libre acceso, el resto de los congresistas tenéis libre acceso a las comunicaciones que más os gusten y podéis moveros por las 4 salas, ¿de acuerdo? Habrá gente que le interese la comunicación 1 de la sala 1, la 3 de la sala 4 y la 2 de la sala 2, por ejemplo. Podrá moverse libremente por las 4 salas. Después, a las 6 de la tarde, volveremos a tener sesión plenaria aquí, ¿vale? A las 6 de la tarde, entonces, cuando las comunicaciones terminen, volveremos todos al salón de actos. Y esta tarde contaremos con la presencia de Carmen Núñez Cumplido, que es la Directora General de Servicios Sociales, Infantes y Familias de la Junta de Extremadura, así como Guadalupe Ger Alonso, jefa del Servicio de Protección y Atención a la Infancia, y Manuel Gallego Sánchez, jefe del Servicio de Adolescencia y Familias de la Junta de Extremadura. Ellos van a hablar del estado de la infancia y la adolescencia en Extremadura, nos van a decir qué se hace aquí realmente, en la práctica, qué se hace aquí con la infancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquier cuestión que tengáis de organización, todos los que nos veis con el cartel de organización, los chicos que están por aquí ayudándonos, que les doy las gracias públicamente a todos ellos por su profesionalidad y lo bien que lo están haciendo, os van a acompañar a donde os haga falta en esas 4 salas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por venir y nos vemos en un rato.